¿Cuál es lo que más despertaba el interés cuando era un estudiante? ¿Cómo es que se fue involucrando en toda la vida universitaria? Lo que sueña uno es cómo voy a ser alguien en mi vida, quiero hacer más de lo que he vivido hasta ahorita, cómo puedo volar, qué necesito. Pues muchas horas de estudio, mucha presión, muchos exámenes, profesores que nos correteaban para que hiciéramos algo en la vida. En ese momento, pues por supuesto que no es tan cómodo, pero hoy se agradece mucho ese impulso que nos dan para ser profesionales íntegros, llenos de conocimiento y que podamos salir al mercado y encontrar oportunidades laborales. Y después, ¿cómo es que surge esta idea de decir, quiero hacer algo propio, quiero emprender? ¿Cómo es que fue ahí formándose esta iniciativa? Tuvimos en algún punto la inquietud de empezar un proyecto y desde luego pues siempre el principal obstáculo me parece en muchas cosas de la vida es el miedo, y detectamos en ese momento que había un mercado en Puebla que podíamos atender, que no tenía muchos competidores. Empezamos a crecer, hoy somos 380 personas con 8 oficinas a nivel nacional, 18 socios, hemos creado una empresa muy grande, pero en aquel tiempo éramos básicamente 3 personas. Hola Águilas, bienvenidos a una edición especial de Noti Águila. Pues este espacio donde platicamos diversas historias que nos inspiran, que conectan y que además celebran todo el talento que hay en UPAEP. Y hoy estamos de manteles largos, estamos muy emocionados porque vamos a conocer a uno de los egresados que, bueno, ha tenido ya un recorrido significativo y que además nos va a compartir por ahí algunos datos que nos pueden también hacer llegar hacia donde está. Así es como le quiero dar la bienvenida a Francisco Bracamonte Prieto. Él es egresado UPAEP y cursó la licenciatura en Contaduría, posteriormente en Derecho y finalmente una maestría en Administración de Empresas, y actualmente lidera Creston BSG Latinoamérica. Esta es una firma de consultoría empresarial con presencia en más de 114 países y cuya historia pues no solo nos habla de este éxito profesional, sino cómo se fue forjando desde su vida universitaria, cómo es que también va dejando este espíritu águila en todo lo que hace, con la constancia y con la visión. Así es que bueno, así es como le damos la bienvenida a un egresado con esta huella internacional. Francisco, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias, muy bien, muchas gracias. Qué gusto participar en este podcast de la UPAEP. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, para iniciar nos gustaría que nos platicara quién es Francisco. Muy bien, bueno, pues yo soy poblano, estudié en la UPAEP, tengo 2 hijos y trabajo aquí. Esta es mi oficina en Creston desde hace casi 30 años, 29 años, y pues básicamente son las áreas más importantes de mi vida. Y estudiante de la UPAEP por mucho tiempo en varios programas. Muy bien, eso es lo que también estamos viendo, que se ha sido un águila desde hace ya mucho tiempo, y también encontrar este balance con lo que ahora comenta, ¿no? La parte de la familia, la parte del éxito profesional y cómo es que también se va compaginando, porque eso es algo muy importante. Y bueno, con todo este paso que nos platica dentro de El Nido, ¿cómo es que llegó también a UPAEP? Pues en ese tiempo yo estudié en la UPAEP, entré en 1989, o sea que ya tiene un ratito que estuvimos por ahí. Pero digamos, en ese tiempo en Puebla había muy poquitas universidades, no como hoy, ha cambiado mucho en estos 30 años. En ese tiempo, pues las universidades de calidad en la ciudad eran poquitas. Fui a ver los programas, fui a ver los precios y la UPAEP me pareció una opción que se ajustaba muy bien a lo que buscaba. Yo empecé estudiando contaduría, fue mi primera carrera, tenía mucho prestigio. En ese tiempo tenía profesores que tenían experiencia en el campo. Y me gustó el programa y ahí nos inscribimos y estuvimos muy contentos. 5 largos años duraban en ese tiempo las carreras. Y bueno, ya en esa fecha más o menos, ¿de qué generación estamos hablando? 89-94. 89-94, que fue la primera carrera, ¿no? Contaduría, y después de ahí da un salto a Derecho. A Derecho empecé a trabajar, empecé a dedicarme al derecho fiscal. Me di cuenta pues que si uno quiere dedicarse a una rama del derecho, pues hay que ser abogado. Y entonces me decidí estudiar Derecho. También estudié una maestría en Administración en la UPAEP y después pues tomé algunos otros estudios también en algunos otros lugares, pero en la UPAEP esa fue mi formación. Muy bien, y así es como vamos viendo que, bueno, ya formó parte, se va acercando, ingresa, y seguramente la universidad ha tenido diversos cambios. ¿Cómo es que lo vivió en esta época? Híjole, es sorprendente cuando llega uno a la universidad y ve uno lo que es hoy. Cuando yo iba hace casi 30 años, pues era una universidad mucho más chica.
y no tenía, por supuesto, la infraestructura ni física ni humana que hoy tiene. Es un campus mucho más grande, tiene mucho más alternativas educativas. Hoy existe ya también la educación a distancia, la híbrida. Entonces ha cambiado mucho. Tenía muchos años que no iba a la universidad, ahora que fui, fue un gusto poder ver cómo ha crecido la casa donde yo estudié mi alma mater. Y bueno, estar entre todos estos pasillos, entre todos los salones, ¿cuál es lo que más despertaba el interés cuando era un estudiante? ¿Cómo es que se fue involucrando en toda la vida universitaria? Pues en aquellos años lo que sueña uno es cómo voy a ser alguien en mi vida, quiero hacer más de lo que he vivido hasta ahorita, cómo puedo volar, qué necesito. Y parte de esto es aprender conocimiento. Después te das cuenta que se necesitan más cosas, pero en aquel tiempo pues piensas que es conocimiento y pues era estar en los pasillos de la UPAEB estudiando, yendo a la biblioteca, ahí sentado en las jardineras, en la entrada a la cafetería siempre leyendo. Yo siempre fui alguien que le gustó mucho estudiar, así que pues muchas horas de estudio, mucha presión, muchos exámenes, profesores que nos correteaban para que hiciéramos algo en la vida. En ese momento, pues por supuesto que no es tan cómodo, pero hoy se agradece mucho ese impulso que nos dan para ser profesionales íntegros, llenos de conocimiento y que podamos salir al mercado y encontrar oportunidades laborales. Y con todo esto, ¿hay alguna experiencia que le haya sido totalmente, pues, significativa o que le haya movido para poder tomar algunas decisiones o incluso, ¿no?, también heredar algunas herramientas que ahora, pues, son vitales en todo lo que realiza día con día? Sí, muchas experiencias, digo, además de las académicas y de 2 o 3 profesores que uno recuerda con mucho cariño, porque pues siempre hay profesores muy hábiles para transmitir el conocimiento y algunos que no tanto, entonces siempre estos profesores súper hábiles para transmitir el conocimiento, que siguen siendo muchos de ellos nuestros de mis socios y míos amigos y todavía están en el mundo profesional y es un gusto encontrarlos. También algunas otras cosas, yo fui miembro del consejo universitario, representé a la carrera de contaduría en ese consejo y también desarrollas habilidades de liderazgo, te conectas con la vida interna de la universidad. Y pues hubo, por ejemplo, una anécdota, me acuerdo que en ese tiempo grabaron un comercial para la televisión y a mí me eligieron, entonces pues durante algún verano del 93 o 92 salía yo en la tele y entonces la gente pues me veía y era bonito, ¿no? Que te reconocieran por estar destacando como estudiante. O sea que este contacto con los reflectores también ha sido una constante. También, mira, unos años después aquí estamos. Pero también vemos, ¿no?, cómo a pesar de que la universidad ha ido cambiando de manera, pues, exponencial en la parte de infraestructura, pero creo que ahora nos acaba de comentar algo, pues, muy interesante, que siempre la esencia de poder inculcar esta parte del liderazgo, de poder transformar todo lo que está alrededor, siempre ha estado presente, ¿no? Y que ahora, pues, también lo podemos reconocer, ¿no?, en todo esto que ha ido avanzando. Y bueno, cuando estaba siendo estudiante, cuando ya se acercaba, creo que a lo mejor muchos estudiantes que ahora nos están viendo, escuchando, han de compartir este sentimiento de ya estoy por egresar o estoy egresando, esta incertidumbre que nos da que qué vamos a hacer ahora, cómo es que pues se vivió. Pues yo creo que cuando uno egresa, y así lo hice yo, hay que estar menos preocupado por el dinero como por el desarrollo. A veces ves que los jóvenes que egresan están viendo nada más donde les pagan 3 pesitos más. Yo lo que les diría a los que vayan a escucharnos es preocúpense de entrar al lugar donde mejor se puedan desarrollar. El dinero es una consecuencia del rol que tienes en la sociedad con el paso de los años. Y para tener un rol que sea importante, pues tienes que desarrollarte y te desarrollas estudiando, pero también te desarrollas al lado de gente que tiene mucha experiencia. Y lo que yo diría es, hay que pegarse a los mejores cuando eres, toda la vida, pero sobre todo cuando eres estudiante, porque tienes mucho por absorber y absorber de gente que sabe y de gente competente te hace crecer mucho. Así que en mi caso, trabajé con gente muy competente por algún tiempo. Después ya empezamos el proyecto Creston, que ya platicaremos. Pero la formación que me dio no solo la universidad, sino también trabajar con gente que tenía experiencia, pues ha sido medular en mi desarrollo. Es como esta mezcla, ¿no? Esta también parte de ir tomando lo poco a poco que se va aprendiendo para también ir determinando qué se va a hacer a un futuro, ¿no? Sí, sí, bueno, en la universidad te enseñan el mundo ideal y cuando sales, pues no hay ese mundo ideal, hay un montón de cosas que no funcionan como dicen los libros y como uno quisiera, y eso es lo que vas aprendiendo y cómo resolver los problemas ya de la vida real con el conocimiento de la universidad.
Es algo que se aprende con el tiempo, pero con la guía de personas experimentadas. Y es esa parte también, ¿no? De enfrentarlo, tampoco pues quedarse temeroso en la línea, sino también atreverse a hacer ciertas cosas y que bueno, en este momento lo vemos también en cómo fue atreverse a emprender, ¿no? Ahora nos platicaba de que bueno, primero tuvo un acercamiento, algunos trabajos y después cómo es que surge esta idea de decir quiero hacer algo propio, quiero emprender, cómo es que fue ahí formándose esta iniciativa. Pues nosotros, porque tengo socios que fueron mis compañeros en la UPEP, precisamente, trabajábamos en una firma reconocida, muy buena, y a la cual además agradecemos mucho que nos dieron cabida ahí, nos enseñaron a hacer muchas cosas. Tenemos inquietud de desarrollar un proyecto propio, algunas cosas pensamos que las podíamos hacer distinto, que podíamos abarcar a lo mejor segmentos de mercado diferentes, y en fin, ¿no? Tuvimos en algún punto la inquietud de empezar un proyecto y desde luego pues siempre el principal obstáculo me parece en muchas cosas de la vida es el miedo, pues por supuesto que nos daba miedo, el que emprende diga que no le da miedo pues no es cierto, todos la incertidumbre, el no saber qué va a pasar creo que nos genera cierto malestar, pues así era lo que nos ocurría, pues al final hay que convivir con el miedo, hay que decir miedo pues gracias por estar aquí, bienvenido, pero vamos a hacer las cosas que pensamos que son buenas para nuestras vidas y detectamos en ese momento que había un mercado en Puebla que podíamos atender, que no tenía muchos competidores y nos metimos en ese mercado. Ese mercado era de empresas multinacionales, de empresas grandes y requerían ciertas habilidades como gente que hablara inglés, que supiera de tributación internacional, de normas internacionales de contabilidad. Y entonces nos empezamos a capacitar en esas materias, detectamos ese mercado y empezamos a ofrecer servicios. Y en aquel tiempo teníamos una infraestructura pequeña, también te permite ser muy ágil, reaccionar muy rápido, dar un muy buen precio. Y pues gracias a Dios empezó a haber cosas que hacer y empezamos a crecer. Hoy somos 380 personas con 8 oficinas a nivel nacional, 18 socios. Hemos creado una empresa muy grande, pero en aquel tiempo éramos básicamente 3 personas. Entonces, pues así ha sido el proceso de 29 años de trabajo. Pues ya hemos visto que el vuelo ha llegado lejos y que también, como bien decíamos en un principio, ha sido un punto de lanza también para inspirar ahora a todos los chicos que nos ven con todas estas experiencias, con todas estas vivencias. ¿Cuáles pueden ser estos tips que pudieran tener ahora los chicos de acuerdo al recorrido ya tan grande que también hemos de recordar que encontramos cosas gratificantes, pero también algunos obstáculos? ¿Cómo es que o qué les pudieras aconsejar para ir avanzando, ¿no? A veces cuando decimos, bueno, ya no está saliendo como yo pensaba, o incluso, ¿no? A veces tenemos una idea de cómo voy a llegar ahí, ¿no? ¿Cómo es que esto se logra o solo algunos? Sí, pues yo creo que una parte importante es cómo te ves a ti mismo. Para llegar a hacer algo importante, pues tienes que creer que puedes hacer algo importante. Creo que es el primer paso. Cuando no logras creer eso, pues haces lo que crees que puedes hacer. Así que lo primero es revisar esa creencia que de repente se forma por la educación que tuvimos, las circunstancias que vivimos de niños. Pero ese sentido de autoeficacia hay que cuestionarlo y creer que podemos hacer una serie de cosas. Y yo creo que es el paso uno. El paso dos es tener el conocimiento de la rama a la que te dediques. Si te dedicas a ensamblar piezas automotrices, tienes que ser un muy buen ensamblador de piezas automotrices. Si te dedicas a ser un médico, tienes que ser un doctor que resuelva los problemas de salud para los cuales llegan tus pacientes. Y en tercer lugar, yo diría que las habilidades interpersonales son importantes, porque gente con conocimiento, de repente, pues sí hay, y hay competidores, pero también hay que desarrollar esa habilidad, por ejemplo, de salir al mercado, de saber vender, de poder caerle bien a la gente a la que le vendas, de poder liderar equipos de trabajo, integrarlos y liderarlos para que den un buen servicio, de poder hacer un buen producto para tu cliente, un buen servicio, que se queden contentos, que repitan la compra contigo y que puedas mantener una organización que sobreviva. Evidentemente el empresario tiene estados de ánimo y hay días que te sientes que te abruma la presión o que no tienes ganas de hacer algo más. Hay que saber administrar muy bien los sentimientos. Yo creo que no solo hay que leer de derecho, de contaduría, de medicina, de la técnica que te guste o que quieras desarrollar, sino también de estos libros de autoayuda, de autosuperación que te ayudan a gestionarte bien y a poder ser una persona que te mantengas, que seas resiliente y que puedas a lo largo del tiempo seguir un proyecto. Yo tuve muchos compañeros y conocidos que se cambian de proyecto continuamente. Ahí lo que ocurre es que no acabas especializándote en algo y los proyectos son de larga maduración, muchos de ellos. Entonces, pues no hay que necesariamente desvanecer ante los estados de ánimo, hay que saber continuar y hay que saber esperar a que el proyecto madure. Si le echas ganas y te desarrollas, pues tarde o temprano va a madurar.
Claro, además esta importancia de la resiliencia, ¿no? De la perseverancia y además de poder adquirir todas estas habilidades desde que estamos en la universidad, ¿no? Bien nos comentaba, siendo parte del consejo universitario se van desarrollando diversas habilidades que no hay que esperar a ser egresado, ¿no? Desde antes hay que encontrar todas las posibilidades para poder llevarlas a cabo. Sí, en la universidad, pues a veces, digo, hay materias que tienen que ver con crecimiento personal, pero eso no reemplaza que cada quien haga su tarea y se desarrolle y dediquen tiempo a leer y a ver videos en YouTube de gente, expertos, coaches, psicólogos, desarróllense también en esa parte, porque acá ha sido tan importante con la parte técnica, profesional. Así es, Francisco. Y no sé si nos pudieras compartir también alguna experiencia a lo largo de este proceso tan importante que has tenido al crear Creston, a llevarlo hasta donde está, que haya sido totalmente, pues también un cambio, ¿no? Un giro a lo mejor, o a lo mejor ir en alguna línea y de repente, pues toparse con algo que nos hace cambiar el camino, pero que te hizo llegar a donde ahora te encuentras. Pues sí, yo creo que primero como empresario, cuando emprendes un proyecto, pues hay muchos obstáculos porque hay cosas que tienes que ir aprendiendo ya al vivir tu vida de empresario. Por ejemplo, contratas gente y ya que capacitaste al equipo, renunciaron y dices, madre mía, ¿cómo le hago para que la gente esté más tiempo aquí? Entonces empiezas a desarrollar como esa parte de habilidades para captar talento, para retenerlo, para capacitarlo, hacer que crezcan, que quieran hacer su vida laboral contigo. En la universidad difícilmente te pueden enseñar cómo hacer clientes, tienes que ver, ¿y ahora qué hago, no? Pues ya estoy aquí en mi escritorio y de dónde saco mi primer cliente y mi segundo cliente pues este networking que tienes que hacer, que bueno, en español sería como contactos por todos lados, pues son habilidades que vas desarrollando poco a poco, ni naces con ellas y no necesariamente te enseñan a tenerlas, entonces toma tiempo estar el famoso ensayo y error hasta que vas aprendiendo qué cosas funcionan mejor que otras, empiezas a desarrollar como un talento para poder dirigir una empresa. Entonces yo creo que sería mi comentario aquí. Muy bien, y bueno, ahora también que muchas gracias también por darnos la apertura de venir aquí a Creston a hacer esta pequeña entrevista. Vimos, ¿no?, que hay diferentes chicos jóvenes colaborando en Creston. ¿Cómo es esta apuesta por todos los jóvenes que se están sumando ya a un área laboral? Ahora Sí, desde la mirada, perdón, desde un empresario. claro, tenemos una gran plantilla de gente joven. Nosotros nos hemos topado con que es mejor desarrollar el talento que traerlo de fuera. Hay veces que traemos talento de fuera, pero casi todo el talento que hay aquí lo desarrollamos porque no solo es enseñarles a hacer, si eres abogado, pues una demanda o un contrato, si eres contador, una balanza de comprobación, una auditoría, es enseñarles la filosofía de la firma, cómo atender al cliente, cómo vincularte con los demás, cómo entregar los proyectos. Entonces eso es difícil de repente traerlo de fuera y que se acople a lo que nosotros queremos como empresa y nuestra fórmula de éxito. Preferimos desarrollar el talento, invertimos cerca del 4% de nuestros ingresos en capacitar a la gente y creo que es de las cosas que más emociona al talento que hemos captado, ¿no? El sentir que si llego aquí, me voy o en 5 años voy a haberme desarrollado mucho y si me quedo toda la vida nunca voy a parar de desarrollarme. Y pues es nuestra filosofía, que sea una cuna para que la gente sienta que es su casa y que aquí donde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo despiertos, porque te despiertas, te vas a trabajar, llegas, cenas y te duermes, pues que es un lugar donde puedas estar bien y sentir que estás creciendo. Claro, eso es importante, ¿no? También el lugar donde nos desarrollamos, porque no solo es de la manera profesional, sino también personal. Donde es amigos, donde algunos hasta consiguen por aquí alguna pareja, donde pues, es una familia, acabas siendo parte de tu familia y tienes que saber cómo interactuar con todo el equipo. Bien, y bueno, Francisco, también con esta mirada de empresario y a lo mejor de repente nos topamos, ¿no?, con un futuro lleno de incertidumbre por todo lo que sucede a nivel global, ¿qué podrías aconsejarle a todos los chicos que están comenzando una carrera, que la están desarrollando o están a punto de egresar? Pues siempre hay incertidumbre. Ahorita, digo, hay mucho movimiento a nivel geopolítico mundial, pero en realidad siempre hay un montón de incertidumbre. Yo creo que tenemos que aprender a vivir con la incertidumbre. O sea, el que quiera algo demasiado seguro, pues difícilmente va a ser empresario. Es más fácil, pues, tener un contrato con un sueldo fijo y ni siquiera es seguro, porque, pues, evidentemente las organizaciones cambian y a veces, aunque te desempeñes bien, pues puede ser que se reestructure la organización y la verdad es que no hay nada muy seguro. Hay que aprender a vivir en la incertidumbre, aceptar esas ansias que a todos nos dan de no tener tan seguro nuestro futuro. Yo lo que les diría es, manténgase a los jóvenes que quieren empezar proyectos, manténganse en un proyecto, no se desesperen. Evidentemente
hay que adaptar el proyecto. Nosotros cuando empezamos Creston, pues vas sintiendo qué requiere el mercado y te vas adaptando a lo que requiere el mercado, pero si estás cambiando continuamente de proyecto, va a ser difícil que madure un proyecto importante. Segundo, pues hay que tener muy buen olfato para captar qué quiere el mercado. El mundo cambia muy rápido. Cuando yo era joven cambiaba mucho más lento que ahorita. Ahorita, pues de repente, ¿hace cuánto llegó la inteligencia artificial? Tendrá un par de años y cuando vemos ya lo usamos en todos lados y en 3, 4 años no sabemos ni qué va a haber. Entonces hay que tener muy buen olfato para estar viendo cómo está el mundo, adaptándose y siempre procurando que lo que uno haga sea de excelencia para que en el rol que te ponga el mercado, porque el mercado te va ubicando y poniendo en diferentes roles, siempre lo que hagas lo hagas muy bien y eso te va a garantizar que tu proyecto madure y tenga éxito. Así es, Francisco. Y bueno, creo que nos has compartido tanto tips como caminos, pero también algo muy valioso que es la experiencia, que es la parte que tú ya recorriste y cómo puedes también transferirla a otros chicos que seguramente y esperemos se inspiren con toda esta historia y también pues tengan esta habilidad y también estas ganas de querer abrir un camino para su futuro. Sí, pues bueno, yo tengo 3 décadas en el mercado laboral, pues algo se aprende, te das muchos trancazos, te caes, te levantas, yo lo que diría a la gente más joven, acérquense con los que tenemos más años y más experiencia y que hemos tenido éxito en los proyectos que hemos hecho, porque pues evidentemente no vamos a evitar que los jóvenes se caigan, todos nos caemos, pero si te ibas a caer 60 veces, pues a lo mejor te caes 43, está un poco mejor, porque aprovechas el tiempo en hacer otras cosas, estarte reponiendo de los trancazos que te da la vida, ¿no? Podemos aprender de lo que nos pasa, pero también aprendizaje vicario que le llaman, que es ver cómo les pasa, qué le pasa a los demás cuando hacen las cosas, qué cosas funcionan, cuáles no funcionan, acaba siendo muy útil y eso, pues si te pegas a la gente con experiencia y que tiene conocimiento, seguramente te puede ahorrar algún tiempo en tropezones. Sumar todo eso, ¿no? La experiencia y también que al caerse no significa una derrota, sino un aprendizaje para seguir adelante. La famosa resiliencia, ¿no? Hay gente que se cae y se pone a llorar muchos días y otros que dicen, pues la vida es así, no me encantó caerme, pero pues habrá que levantarse, habrá que poner la frente en alto y echarse para adelante otra vez, ¿no? Muy bien, pues así es como Francisco, pues muchas gracias por compartirnos también toda esta historia, también compartir estas ganas de que todos los chicos puedan extender a estas alas, también llegar tan alto y volar tan lejos como tú lo has logrado y hasta donde has llegado y que también Creston tendrá ahorita un punto de partida y un camino hacia adelante. Nos queda mucho para adelante y cuando ya no esté yo, espero que esto siga por muchos años más. Y un gusto poder charlar con la comunidad universitaria. Yo quiero mucho a la UPAEP, me dio muchas cosas, me ha dado muchas cosas, mi casa, y fui muy feliz en los años que estuve por ahí, así que un gusto colaborar siempre con mi querida universidad. Pues sin duda un gran ejemplo, Francisco, para toda la comunidad universitaria. Muchas felicitaciones también, muchos agradecimientos. Y bueno, así es como llegamos al final de este episodio especial de Noti Águila. Gracias por escucharnos y recordarles que pueden seguirnos a través de nuestras diversas plataformas de YouTube, Spotify, Apple Podcast y Amazon. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias y hasta la próxima. Esto es una producción de Upres Media UPAEP.